Buenas tardes tengan todos. Que Dios les bendiga. Mucho gusto verles, estar aquí nuevamente en esta congregación de la verdad presente para poder capacitarnos en los mensajes para este tiempo. Damos gracias a Dios. Que nos concede la oportunidad de estar aquí. Y también nos concede la oportunidad de tener la salud. Ustedes saben cuán importante y cuán valiosa es la salud, cuánto cuesta esta salud. Cuánto invierte la población, la sociedad, las instituciones. Una de las cosas en las que más gasta el país es en la salud, ¿sabemos eso? Y cada día se gasta más. Y se gastará más. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un tiempo donde el plan de este mundo, con el príncipe de este mundo, por cierto, ¿quién es el príncipe de este mundo? ¿Qué es lo que quiere? Destruir. Y la está destruyendo como el pez. ¿Cómo el pez? Como la boca. El apetito, lo que ingerimos de tantas cosas que pensamos que tienen un sabor, pero que al final son amargas. Por esa razón, el mensaje para este tiempo en el que estamos, hermanos, amigos que nos escuchan, en este tiempo del fin, es un mensaje de salud y es un mensaje de salvación. Ambas se encuentran en Cristo Jesús. Por eso, ustedes se preguntarán, ¿por qué están hablando de salud? ¿Qué iglesia está hablando de salud? Ni el mismo Vaticano, ni las iglesias evangélicas, nadie le interesa. Pero si hay un miedo cuando viene una amenaza. ¿A cuántos les da miedo? ¿A cuántos les da miedo enfermarse? Levanta la mano aquí, el que le gusta enfermarse. Ay, yo quiero enfermarme. Y cuando llega. Y como decíamos esta vida. Quiero decirles no buenas noticias, pero cada día que viene de aquí en adelante habrá más enfermedad, habrá más dolencias, más carencias, más cáncer, más epidemias, habrá más hospitales, más especialidades, pero habrá menos salud. Esa es la realidad, hermanos. Vean ustedes aquí en su municipio, en Tlapa y en los alrededores. ¿A poco cuándo han visto ustedes que se clausura un hospital? No, ya no hay enfermos aquí, vamos a cerrar el hospital. ¿Han visto ustedes eso? Están haciendo cada día más, ¿y saben qué? Más sofisticados, y por más hermoso que sea, aunque la cárcel fuera de oro, sigue siendo cárcel. Aunque el hospital sea de cuarto nivel, excelente, si me han tocado ver hospitales preciosos, hasta la ganas de acostarse en el piso de las hormigas. Sí, te dan descalzos allí, pero es un centro de enfermedad. Así que yo solamente quiero dejar esto en sus mentes conforme a la palabra de Dios. El enemigo vino para matar, engañar y destruir. Y el Señor Jesús nos dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. La profecía señala en Mateo 24:7 que habrá terremotos en distintos lugares, que habrá guerras en distintos lugares,
que habrá hambre en distintos lugares y epidemias, pestes. ¿Lo dice o no lo dice? Todas estas cosas nos enseñan en la profecía que hay una guerra puesta y plantada entre el bien y el mal, entre la salud y la enfermedad, entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira. Y aquí yo hago señalamiento de algo que el Señor Jesucristo dice en Mateo 24:5. Mirad que qué cosa, que nadie que os engañe. Ahora vamos a dar más garantías, ahora vamos a dar más promociones para una mejor vida. Ahora su casa será mejor, ahora tendrá más en su afore, ahora tendrá más becas, ahora tendrá más dinero. Sin embargo, los problemas diarios de la vida civil. El ser humano no ha cambiado por más garantías que le den los sistemas. Lo cierto, hermanos, es que estamos viviendo los últimos días de la historia de este mundo y que en la Biblia están enmarcados de esta manera. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 17. Los que tengan sus Biblias ahí a la mano, dice Lucas 17:30, la palabra del Señor. Miren lo que dice: como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Como qué cosa? Así sucedió también como en los días de Lot. Comían, verso 28, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Se manifieste. Con este pensamiento yo quiero invitarles a que hagamos una oración de rodillas para poder entender este estudio. Con reverencia, si usted pueda, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta tarde, Señor, invocamos tu presencia en nuestro medio para estudiar las profecías, por lo menos una de ellas que revelan que Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe esta verdad y la fije en mente y corazón de todos los que estamos aquí. Bendícenos, Padre. Pedimos tu presencia. Pedimos tu bendición para cada uno de tus hijos que se ha acercado hoy. Para los que están en el radio escuchando, los que están en estas plataformas de Facebook también. Bendice a todos. Y que, Señor, todavía tu voz sea una semilla que sea sembrada en el corazón y dé frutos para vida eterna. Señor, te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, de igual manera, si tienen alguna pregunta, háganlo con toda confianza. Venimos para ayudarles, venimos para orientarles en
lo poquito que el Señor nos ha dado en el estudio. Pero solamente queremos decirles, hermanos, aunque no nos conozcamos la mayoría, solamente queremos decirles que falta muy poquito para que todo esto acabe. Hay que ponerle más, abrir más la llave de la Biblia del sol. Ayer lo dijimos. Un poquito más de calor y allí por ahí se siente un fuego. Se abre la tierra. Así que estos calores van a pasar, pero vendrán otros futuros difíciles. Y ya estuvimos hablando ya acerca del calentamiento, pero hablamos del fuego. ¿Qué les parece? Hablando de calor, hablamos del fuego. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó allá en Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede recordar? En una palabra solamente diga, ¿qué es lo que más te recuerda? Lo que pasó allá. En Sodoma y Gomorra. A ver. Llovió fuego y azufre. ¿Qué no es suficiente fuego? Había que ponerle azufre, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el azufre? Destruye casi inmediato. ¿Sí? ¿Qué más sucedió allá y por qué? Se van a lo más feo. Se van a lo más complicado. Bueno, se van a lo otro, también ya están discriminando el atraco. ¿Qué dice la Biblia? Lo que la Biblia dice en Génesis 13:13, y los hombres de Sodoma eran malos y ¿qué más? Pecadores. ¿Contra quién? Contra el Señor. Pero tantito, eran pecadorcitos. ¿Cómo eran? Malos pecadores. Grandes en gran manera. ¿Qué puede ser un pecado tan grande? ¿Qué puede ser algo tan grave? ¿Hay pecado pequeño? No. ¿Hay pecado gris? Hermano, pero es que también la Biblia llama algunos pecados que son abominación para el Señor. O sea, que todos son malos, pero hay unos que el Señor... Y unos que más allá, ¿no? Más. Bueno, yo hago esta pregunta siempre. Pedro y Judas, ¿pecaron o no pecaron? ¿Cuál fue más grave? ¿Negarlo o traicionarlo? Las dos. Hablando de que hay dos más graves, dice aquí la escritura. Es que el pecado de Pedro era menor y por eso se salvó. Por eso fue perdonado. ¿Qué es peor, negarlo o traicionarlo? Ambas cosas son muy malas y son despectivas y tienen el mismo nivel. ¿Por qué uno se salva y otro no? Porque no se arrepiente. ¿Por qué uno es perdonado y el otro no? Porque uno tiene remordimiento de lo que hizo, no tiene tristeza, el otro llora su pecado. Con la diferencia. Entonces, de las cosas peores que podemos ver en Sodoma, que eran ciudades comunes, cananeas, y que además era como cualquier ciudad actual, la situación era terrible. Aquí dice en Génesis 13:13, y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. A primera vista vemos que no querían nada con la ley de Dios. Esto a primera vista, ¿cuánta gente dice que la ley ya es de Moisés y la ley ya es mosaica y la ley es el antiguo pacto? Cuando fue escrita con qué? Con el mismo dedo de Dios. La de Moisés él la escribió, la de Dios él escribió y la gente está confundida. Hay una ley moral, hay
Hay una ley ceremonial. La que fue clavada en la cruz fue la ceremonial, por eso ya no hay circuncisión. Por eso ya no hay tantas formas de comer distintas y lavarse como 4 o 5 veces las manos. Por eso ya no se hacen cabañas con hojas y comen hierbas amargas, porque eso es una ley ceremonial. Por eso ya no se mata el cordero. Pero la ley moral de Dios, hermanos queridos, la Biblia dice que es eterna, Salmo 119. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Nunca los negó, al contrario, los confirmó. Entonces, una de las cosas que sucedieron aquí es la ley de Dios. ¿Pero en qué puntos? Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Génesis 18:20. ¿Cuál fue ese pecado? Porque miren, ¿qué significa la palabra Sodoma? Estuve buscando en algunos diccionarios bíblicos y habla de cosas tristes, desagradables y feas. Habla de angustia, de tristeza, depresión. Habla de quemarse, habla de fuego, de soledad, de desierto. Porque hasta el día de hoy existen esas ciudades y están al lado del mar, muerto por acabarla, lleno de sal. Lo único que quedó. Sodoma, sodomía, de latín tardío sodomía, y este ver de Sodoma, ciudad que según la Biblia fue destruida por Dios a causa ¿de qué cosa? De la depravación de sus habitantes. Sodomita, para designar a alguien que practica ¿qué cosa? La homosexualidad. La relación hombre con hombre o mujer con mujer, personas del mismo género que llegan a encariñarse, que llegan a amarse, que llegan hasta casarse. ¿Qué significa eso? Es feo decirlo, no lo vamos a repetir. Es la práctica del coito anal que practicaban los de Sodoma. Y dice la Biblia aquí que esos hombres, desde el mayor, el más grande, el más viejo, dice hasta el menor, o sea, hasta los niños llegaba la depravación de la homosexualidad. La convivencia con el mismo sexo como si fuera hombre y mujer. Del mismo modo, dice Romanos, les doy la cita, también los hombres, dejando el uso natural, eso pasó en Sodoma, de las mujeres, se encendieron en su concupiscencia los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas. ¿Hombres con quién? Con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Romanos 1:27. Romanos 1:27. ¿Qué pasaba en Sodoma entonces? Se cansaron de la mujer. Y ahora era hombre. Romanos capítulo 1 lo menciona. El ser humano, sigue diciendo la Biblia en Romanos 1, el proceso del ser humano en su degeneración va bajando y se hace animal, dice Romanos, se animaliza, no solo por lo que come, sino por la forma en que vive. ¿Sí? Número 1. Y número 2, ¿cuál es el otro proceso cuando el hombre baja más? ¿Cuál sería? ¿Cuál es? Esos son dos procesos. Primero se hace animal y luego se hace satánico. Ese es el punto extremo.
cual los hombres de Sodoma, en su extravío, hasta con los ángeles querían cohabitar, intimar. Esto es, hasta da vergüenza mencionar eso. Es penoso. La terrible depravación y la perversidad que existía allí. Por eso en muchos textos de la Biblia, ¿saben? Encontré 70 textos de la Biblia donde dan el ejemplo de Sodoma. Acuérdate de Sodoma. Mirad la Sodoma. Ezequiel, Isaías, Nehemías, Lucas, Apocalipsis. Y por ejemplo, este es uno. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Llamados a la ley de Dios, la misma ley que no quisieron obedecer, pusieron sus propias leyes. Y la sodomía, o más bien el homosexualismo en esas ciudades, que eran varias, no solamente era Sodoma y Gomorra, también era Zoar y otras más, allí cananeas. ¿Saben una cosa? Se enorgullecían de serlo, dice. Igual que ahorita. Pero, ¿por qué lo comparan con el tiempo actual? Porque así están, se nos dicen. Porque el Señor Jesús compara su venida con eventos del pasado. Como los días de Noé, serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Y como los días de Lot, así será la venida cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces pregunto yo, ¿falta mucho para que Cristo venga? No falta nada. No falta nada en este sentido. Segunda de Pedro 2, 4 al 6, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolas en qué cosa? Ceniza. Poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y sin reverencia de Dios. ¿A quiénes? A los que habían de vivir sin temor a Dios y sin reverencia. Cuidado, ya está el ejemplo. Sin embargo, después de casi más de 3.000 años, casi más de 3.500 años, otra vez vuelve a suceder. Cuando la Biblia ya había dicho claramente en Levíticos 18:22, no te echarás con varón como con mujer, porque ¿qué cosa es? Aquí es donde sienta el pecado de esos fuertes, son extremos. Abominación. Y dice Primero de Reyes 14:24, aquí lo tienen. Hubo también sodomitas en la tierra, hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. O sea, que aunque Sodoma y Gomorra fue destruido, el pecado continuó. ¿Cuántos siglos pasaron? Uno de los países donde más se manifestó la sodomía fueron dos: Grecia y Roma. Los griegos y los romanos eran especialistas, especialmente en todo eso. Bueno, para allá vamos, para allá vamos. Un ejemplo tan simple y tan feo que voy a mencionar aquí, pido perdón, es que mucha gente, espero que nadie traiga, ¿verdad? Y si lo trae, no estoy fijándome en eso. Usan anillo. ¿Para qué? Es que es mi anillo de compromiso. El anillo se usó como un sello. Y no se dan cuenta lo terrible y perverso que es la historia del anillo desde Grecia y Roma, que fue empezado a usar por los homosexuales.
Los grandes maestros griegos decían a aquellos alumnos que ya habían pasado por sus armas, les daban un anillo. Dicen, este ya es especial. Y miren cómo es la palabra anillo. Entonces, estaba diciendo, sin embargo, es bueno estudiar la historia porque la gente presume sus alhajas y todos sus cochineros sin saber de dónde viene. No sabe que está exaltando una depravación, una perversión. Ay, mi amigo. Digo, hasta los matrimonios, mi amigo, pero es que son casados. Sobre todo y el niño andan con los hombres. Andan con los hombres. Que no sirve para nada. Sin embargo, el uso inició en el homosexualismo para aquellos que ya los habían violado, en otras palabras, que eran alumnos y les llamaban iniciados. Todo el que traía un anillo es iniciado, pero no es iniciado en las clases normales, sino en la inmoralidad, en la cama. Y eso se está repitiendo otra vez. Y ahorita veremos dónde. Dice 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni quiénes más, ni los afeminados. Es que no se sabe si eso no es, pero si unas maneritas me llamaron. Una mamá dijo una vez por ahí, siempre lo mismo, la amigo no es homosexual, es afeminado. ¿Qué dice la Biblia? Es lo mismo. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, si Dios te hizo hombre, eres hombre. Si Dios te hizo mujer, eres mujer. ¿Quién tiene el problema? Los padres, que le compran muñecas a sus hijitos, trastecitos a sus hijitos. Vienen las niñas boxear con juguetes de niño, con ropa de niño, o ropa unisex. Cuidado, es una ropa satánica. Totalmente. O es ropa de mujer o es ropa de mujer. No hay medias cosas. Bien, entonces, la realidad es que Dios, varón y hembra, los creó. Amén. Hay alguien que está en contra de Dios, en contra de su ley, en contra de sus principios, en contra del orden y quiere destruir el matrimonio a como dé lugar, y quiere destruir también el día de adoración que es el sábado. Mañana hablamos del domingo y mañana seguiremos hablando acerca de cómo los padres lo va a destruir y pensará en cambiar los tiempos finalmente. Pero hablando acerca del género, hermanos, Dios solamente hizo dos, hombre y mujer, varón y hembra los crió. Génesis. Pero hoy las instituciones del mundo han llegado a ser del enemigo. Las grandes instituciones que hoy dicen, te voy a abrazar para protegerte de los desastres, para protegerte de la guerra, para protegerte de la injusticia, para protegerte de todo el desprestigio y del destierro y de la marginación. ¿Saben qué dicen hoy? Primero los pobres. ¿Saben qué dicen hoy? Primero las mujeres. ¿Saben qué dicen hoy? Primero los niños. Qué bonito suena. ¿Y saben qué dicen hoy? Primero los gays. Primero todos los LGBT. ¿Cómo nos va envolviendo? ¿Y saben qué, hermanos? Son las grandes instituciones del mundo. Pero aguas, en primer lugar, ¿saben una cosa? Después de la Segunda Guerra Mundial fue instituida las Naciones Unidas por masones, infiltrados por jesuitas. Así que no esperemos algo bueno de los que ofrecen supuestamente garantías y derechos, porque hoy son los que están defendiendo el pecado contra la Biblia. Y hasta hay un proyecto, un globe se llama. ¿Qué es un globe? No sé si han oído hablar de un globe. Cada vez ellos modifican sus proyectos de
apoyo hacia las líneas que están en rebelión contra la ley de Dios. Un GLOB se estableció para abogar por la equidad y la inclusión del personal lésbico, gay, bi, y más. ¿Qué significa eso? ¿Cuál? Lesbianas, gay, bisexual, trans, es que ya hay como 112 tipos de género. Disculpen que ya no me doy la pareja de esto. Solamente sé que esto es el intergénero, o es el tercer género, o es todo lo que tiene que ver con la depravación. Es todo menos la Es un movimiento contra lo real y el principio de matrimonio que Dios puso. Es un movimiento oscuro, sucio y depravado. Ahora, no estamos en contra de la persona. No, sino de los activistas que están atrás, que es Satanás de todo esto. ¿Sí? Pero ¿cómo han adaptado las instituciones del mundo, hermanos? Han adaptado para bien todo esto y hay de aquel que diga algo despectivo de ellos. Puede haber una discriminación y es grave, es delicado. Este tema que estoy dando es delicado, pero es una verdad. Es una verdad. ¿Sí? Lo pueden bloquear, pueden quitar, pueden denunciar. Hay multas. La Agenda 2030, el 10 de diciembre del 2015, la ONU anunció su compromiso de liderar el desarrollo de un índice de inclusión LGBT, de inclusión. ¿Qué significa? Que ya no nos van a discriminar, que ya no se van a burlar, ahora son parte de la élite. ¿Sí? Una inclusión. A raíz de amplias consultas, ¿cómo se logró esto en años pasados? A raíz de amplias consultas multisectoriales y con la sociedad civil, le echan la culpa a la sociedad, las 5 dimensiones prioritarias que han sido identificadas para la medición en el índice de inclusión LGBT y más, son participación en ¿dónde? Política. Si hay un político que está en contra de ellos, no va a ganar. Acuérdense. Si hay un político que está en contra del movimiento, no va a ganar, no va a prosperar, no va a crecer, no va a llegar, porque ya está enmarcado en la élite mundial que tiene que aceptarlos. Si quiere ser un presidente, un emperador, un primer ministro, un gobernador, si no los acepta, no va a ganar. Acuérdense bien de esto, ya está politizado, pero tienen que estar en el aspecto cívico, en el bienestar, en lo económico, en la seguridad personal, en la violencia y salud y educación. ¿En dónde no va a estar? En todo está. En todo. La ONU dice, pero miren cómo nos lavan el cerebro. Y nos quieren dar a tolero en el dedo. Y nos quieren decir que todo el mundo ya es. Y no es así. Las mismas Naciones Unidas dan este informe. La ONU dice, unos 70 países continúan, ¿qué cosa? No aceptando la homosexualidad y el movimiento LGBT por asuntos de principios y culturales. O sea, gracias al Señor. Porque dice en el Espíritu de Profecía que Él va a utilizar personas que están en los altos mandos, ¿sí?, precisamente para abogar. Por ejemplo, gracias. Exacto. Hay un tribunal internacional. Cuando las cosas no se arreglan aquí en México o en cualquier país, van al tribunal internacional. ¿Saben una cosa? El tribunal internacional que está en Suiza, ¿saben una cosa? Falló en contra del matrimonio homosexual, porque no encontró un amparo de matrimonio del mismo sexo, solamente de sexos distintos. Qué maravilloso. Eso quiere decir
que hay poder en la palabra de Dios, en sus principios. No fue aceptado en el Tribunal Internacional. Fue desaprobado un matrimonio homosexual, pero cada día se casan más. ¿Cómo es que no fue aceptado y se siguen casando? ¿Por qué razón? Acuérdense de Sodoma y Gomorra. Ya la maldad había llenado sus vidas, había un estilo de vida depravado donde querían más mal, ser peor. Entonces, ¿saben qué? Aunque no fue aceptado, hoy cualquier país decide cualquier cosa y las mismas Naciones Unidas siguen promoviendo la sodomía cuando no es aceptado legalmente. ¿Por qué razón? Porque atrás de esas instituciones está el mismo diablo para acabar pronto, el mismo Satanás que quiere destruir el término de pareja, el matrimonio y la familia que fue establecido desde el Edén, varón y hembra, y quiere quitar también el sábado y la ley de Dios. 70 países no han aceptado, hermanos. Un joven lucha por la igualdad y la no discriminación para lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, pero olvida a migrantes, se olvida de los niños y la detención de las guerras, etc. Hay muchos intereses muy importantes, pero está metidísimo con que se entienden los LGBT, los homosexuales. Eso es algo satánico. Las Naciones Unidas, según la ONU, actualmente solo hay 23 países donde permiten que las personas del mismo sexo se casen y establezcan uniones reconocidas legalmente y de manera forzada, hermanos. Es una bendición tan grande. Ellos mismos nos están dando información de que las cosas no van a ser fáciles y que no todo el mundo. Apenas son 23 países de más de 200 países, imaginan, es nada. Esto significa que no van a lograr las grandes cifras que esperan, pero los medios de comunicación dicen otra cosa, los gobiernos dicen otra cosa, las instituciones dicen otra cosa, pero la palabra de Dios dice claramente que Cristo es el vencedor en esta guerra y caerá fuego del cielo. ¿Hasta dónde llegará la maldad en este tiempo? ¿Hasta dónde Dios la va a permitir? La va a frenar, como fue en los días de Noé, como fue en los días de Lot. Y si el hombre no para, hacer fuego esperando y el azufre. Agregó las Naciones Unidas que tasas extremadamente altas de depresión. Miren, esto sí, y esto no lo dice la televisión, no lo dicen las televisoras ni los medios, donde fomentan la promiscuidad o sodomía, tasas extremadamente altas de depresión, suicidio, violencia y confusión de género se manifiestan en dichas personas como una respuesta natural a esta comunidad. No están felices. La palabra gay, ¿qué significa? Alegre, significa feliz, pero estas personas tienen una vida muy triste, muy deprimida, muy pobre moralmente, con poca estima, y por eso abren su vida al pecado. Pero hoy la ola rosa hasta impuso uno de los del tribunal en México hace el mes pasado que izaran la bandera por la ola rosa cuando pasaran todos los gays y la izaron. Tienen fuerza. ¿Qué tiene que ver el nacionalismo? Un lábaro patrio con eso, con esas cosas. Ahora ellos dijeron: la patria nos respalda. Interesante. Las personas LGBT reportan más del doble de autolesiones, intentos de suicidio, más violencia que la población general.
Hay más violencia, ¿saben ustedes? Hay muchas historias de aquellos que se han hasta inyectado y se han puesto hormonas y ¿saben qué pasa? Después se arrepienten. Ha habido personas que hasta han cambiado sus genitales y después se arrepienten. ¿Y saben en qué terminan? Se quitan la vida. Se suicidan. No es como lo pintan los medios. Hay algo que no hay en orden divino, sino lleva el orden de Dios. Eso es satánico. ¿Ya ustedes visto los videos de las bodas de ellos? Parecen boda hombre y mujer. Y están ahí las familias, los papás visitando al hombre con el hombre, apoyando, como si esto fuera normal. No es normal. No lo es. Lo quieren hacer normal. No se dan cuenta que Satanás está atrás de todo esto. Hay muchas historias. Inducido por el cura se hace gay. ¿Inducido por quién? Por el sacerdote, el cura o el pastor o líder religioso, quien sea. Pero hay varias historias como la de este joven. Inducido por el cura se hace gay y después de un tiempo se suicida. Esas son las historias más tranquilas, quiero decirles. Gay mata a su pareja. Por alta traición, con su mejor amigo. Los crímenes de ellos son espantosos, son escalofriantes. Los crímenes pasionales de los sodomitas son terribles. Se dice poco de ellos, pero se sabe bastante. Vayan al mundo periodístico y van a saber ellos cómo se matan por pedacitos. Se matan y quisieran matarse más, destruirse, se lastiman. Otro día estuvimos en un hotel y escuchaba la puerta que la noche anterior ni los policías pudieron aplacar a una pareja que estaba en violencia en uno de los cuartos. Ni los policías pudieron. ¿Será esto normal? Las amenazas, las traiciones, las infidelidades son feas y duras, pero entre ellos es de muerte. Es de muerte. Hay muchos asesinatos. Qué terrible cosa pasa. Ahora, cambiemos un poco, porque a este muchacho le echó a perder un sacerdote que abusó de él. Pero en el año 2005 hay un documento de Benedicto XVI. El Vaticano dijo que la Iglesia podía admitir en el sacerdocio a aquellos que hubieran superado claramente las tendencias homosexuales durante al menos 3 años. 2005. Palabras ya tardías, porque ya no se puede parar dentro del catolicismo. El documento decía: los homosexuales practicantes y aquellos con tendencias profundamente arraigadas y los que apoyan la llamada cultura gay deberían ser excluidos. No, la gente dijo que bueno, no me saquen a tanto cura, pedrasta y sodomita. Sin embargo, aparece otro papa por allí que se hizo famoso, el Papa Juan, después de Benedicto, que lo acusan de ultraconservador y por eso lo sacan. Prometen a este que es súper liberal. Aprueba el Papa las relaciones homosexuales. 2013. Saliendo, Benedicto rápidamente tomó la bandera gay. Si una persona es gay y busca a Dios, dijo él, tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Mientras que el año pasado permitió a los sacerdotes bendecir a miembros de parejas del mismo sexo, lo que provocó una fuerte reacción conservadora. Dios nos prometió librarnos de nuestros pecados, no de nuestros pecados. Así es.
Que sean felices. Yo soy feliz, dijo Francisco. Mucha soberbia, mucha arrogancia. El Vaticano aprueba bendecir a parejas homosexuales. El Papa Francisco usó un término, bueno, se adelantado. Primero los acepta, invaden el Vaticano. Alto porcentaje como de sodomitas hay allá adentro, como el 60 a 70%. Y en los seminarios igual, 60 a 70%, la mayoría. Pero miren cómo es Satanás. El Papa Francisco, eso pasó hace unos días atrás, no tiene mucho, usó un término muy despectivo hacia la comunidad LGBT. En una reunión con obispos italianos, que no se debe permitir que los homosexuales se conviertan en sacerdotes, informaron el lunes los medios de comunicación italianos. El lunes la prensa italiana dijo que el Papa Francisco utilizó un término despectivo y vulgar para la comunidad LGBT, frasiallín. Lo dijo en latín. Y eso en español, ¿qué significa? Que se puede traducir como maricón. A mí me da risa y por esto. Primero abre las puertas, Francisco. Que vengan todos, que vengan todos. Dios los ama. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Que vengan, y llenó el Vaticano al 70% de homosexuales. Y ahora ya no quiere que estén en los seminarios. Y ahora dice que se puede traducir como mariconería, mientras prohibía como cabeza de la iglesia que se aceptaran aspirantes al sacerdocio en los seminarios católicos. ¿Saben qué dijo él? Ya no queremos más maricones en los seminarios, ya son muchos. Ya somos muchos, hijos. Ya somos muchos. Francisco se disculpa este martes al causar revuelo sobre calificativo despectivo filtrado por la prensa italiana que utilizó para referirse a sacerdotes gays dentro de la iglesia, mientras prohibían los obispos aceptar a seminaristas con tendencias homosexuales. Pensó que no lo iban a publicar y lo publicaron. Y les dijo maricones, y que ya no quieren más maricones en los seminarios. El portavoz del Vaticano reconoció el huracán mediático que explotó en torno a los comentarios del Papa mientras se reunía con obispos apenas el 20 de mayo, en 10 días, un poquito más de 10 días. Los diarios italianos de mayor difusión citaron al Papa diciendo que los seminarios o colegios sacerdotales ya están demasiado llenos de frasiallines o maricones. ¿Quién lo dijo? Aquel que los abrazó. Vénganse, no importa que sean que sean sodomitas, porque la palabra oficial, ¿saben cuál es? Sodomita. No es gay. Es homosexual, pero nada de gay. Nada de LGBT. La Biblia dice sodomita, homosexual, abominación a Jehová. Miren cómo trabaja Satanás. Primero revuelca a las personas, las envuelve en el engaño y las hace pecadoras, depravadas, las condena y luego las afecta en su conciencia y después se burla de ellas. Esta es una obra satánica. Sigan escuchando a Francisco, sigan creyendo en él. Primero los pobres, un proyecto sin hambre, seré el José de Egipto, todos mis hermanos vendrán a buscar comida. Él es la cabeza y es el corregente de Satanás. Ya vamos a llegar a ese punto. El Papa Francisco, de 87 años, se ha atribuido hasta ahora
el mérito de llevar a la Iglesia Católica Romana a adoptar un enfoque más acogedor hacia la comunidad LGBT que vengan. Los seminarios católicos siempre han sido un refugio para los homosexuales y hoy aún más señala en esta entrevista con Religión Digital, donde asegura también que en todos los seminarios hay al menos un 50% de homosexuales, pero hay un 70%. ¿Quiénes están dirigiendo las parroquias? Los que llegarán a ser obispos, cardenales y hasta papas. El Papa se dirigió a una audiencia interna entre las que se encontraban obispos y sin duda era una palabra que no tenía provisto decir. Todo depende de quién habla y para qué público. Y cuando yo uso la palabra maricón, es palabra de Francisco, miren. Cuando yo uso la palabra maricón en lugar de gay, no es homófobo. Porque yo también, ¿qué cosa dice ahí? Soy gay. Porque yo también soy gay, dice Francisco. Y a menudo usamos la palabra maricón entre nosotros, también pasa en Italia, en los cabarets y en los lugares gay. ¿Se dan cuenta en qué medio está el catolicismo cristiano? Aquí, hermanos, no estamos hablando en contra del catolicismo, ni en contra de los católicos, sino del líder principal, de quien debe dar una presentación moral, limpia, transparente, supuestamente, aunque mentirosa. Pero aquí se destapó y allá en términos internos, quién sabe cuánta basura, blasfemia y grosería dicen. Y él mismo se declara sodomita. Entonces, ahora entendemos por qué no rechaza a los sodomitas, a los homosexuales. Cuando la palabra de Dios es clara y dice que es abominación. Ahora entendemos, un periodista lo está diciendo. Así que son los gays en el Vaticano, los cardenales y los obispos homosexuales los que no pueden soportar que Francisco sea amable con los homosexuales. Esta es la regla secreta que debe entenderse en el Vaticano. Francisco le gustaría volver a heterosexualizar la iglesia. Sabe que es difícil porque un seminarista heterosexual siempre de manera muy lógica y abrumadora querrá casarse con una mujer. Miren el negocio de la iglesia. No quieren que los sacerdotes se casen, porque salen más baratos si se casan, si no se casan, no tienen hijos. Eso es solo, nada más les pregunto, muere el Papa, ¿a quién le deja su herencia? Con tanta riqueza que hay, todos quieren casar. Es un negocio. Por eso mientras se mantenga el celibato en la iglesia, los homosexuales serán mayoría. Es un círculo vicioso donde ya no saldrá, el pecado seguirá creciendo allá adentro. Ahora, ¿qué le diremos a un católico? ¿Qué le diremos a los católicos? ¿Lo vamos a criticar? No estamos en contra de la feligresía católica. Los católicos son los que nos traen el taxi, donde compramos en la tienda, y están por todos lados, son nuestros vecinos y amigos y familiares. No estamos en contra de ellos, sino que del sistema y la cabeza quien dirige que está podrida. Entonces es necesario volver a Cristo Jesús. Amén. A la palabra de Dios, ya no seguir a hombres. Maldito el varón que sigue, que confía en el hombre. Poco a poco sale a la luz toda la basura del Vaticano y de los papas.
que las historias son tan feas y perversas, son sucias y son muy corruptas. Generalmente elige el celibato cuando eres gay. Hoy en día la mayoría de los sacerdotes heterosexuales abandonan la iglesia para casarse. Por eso promueven el celibato y el homosexualismo. El Papa Francisco les pidió a los obispos que no dejen entrar a los homosexuales en los seminarios, ya hay demasiado mariconado. Y eso, aunque no lo hubiera dicho, es una gran verdad. Todo el mundo se da cuenta. Por esa razón, el representante de Satanás aquí en la tierra realmente está para controlar, engañar y destruir el papado. ¿Qué pasó en Sodoma? Las llamas que consumieron las ciudades de la llanura transmiten hasta nuestros días la luz de su advertencia. Se nos enseña la temible y solemne lección de que mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor, hay límite más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. Un homosexual lo sabe, todos lo saben, pero les gusta la perversidad y el mal. Cuando se llega a ese límite, se retira el ofrecimiento de la gracia y comienza la ejecución del juicio. Pronto han de derramarse los juicios de Dios sobre la tierra. Escapa por crueldad. Es la amonestación de los ángeles de Dios. Se oyen otras voces que dicen: no los excitéis, no hay causa de alarmar, de alarma especial. Miren cómo la gente dice: no, estamos tranquilos, todos nos llevamos bien, hay derechos, los que se sienten cómodos en Sion claman, ¿qué cosa? Paz y seguridad. Paz y seguridad. Mientras que el cielo declara que una rápida destrucción está por sobrecoger al transgresor, los jóvenes, los frívolos, los que aman los placeres, consideran estas advertencias como cuentos ociosos y las rechazan como una broma. Los padres se inclinan a creer que sus hijos tienen razón en el asunto y todos siguen durmiendo tranquilos. Qué triste situación de que hay más poder en un maestro, en una institución, que en el seno familiar. Ya hemos visto videos donde la maestra está enseñando a todos los niños preescolares, primarios, secundarios, todo el movimiento homosexual de cómo lograrlo, cómo llegar a ser, y los padres llegan, interrumpen, hablan, llega la policía y tiene que pedirle perdón a los maestros. Pero falta de respeto a la familia, al apellido, a la persona, a los niños. Ya no hay respeto. El pecado está creciendo. Los hijos ya cambiaron. ¿Cuál es el medio donde están tus hijos, la familia? ¿En qué medio nos desenvolvemos? ¿Saben qué triste situación? Ya no se puede decir mucho. Tenemos que sacar a nuestros niños del sistema, porque si no, tarde o temprano, para ellos ya no sienten igual que el adulto. Les están haciendo ver que esto es normal y que no hables nada malo de esto. ¿Qué pasó con dos muchachas? Miren, allá en Sodoma, la infame conducta de sus hijas, hablando de Lot, fue consecuencia de las malas compañías que habían tenido en aquel vil lugar. La depravación moral de Sodoma se había filtrado de tal manera en su carácter que ellas no podían distinguir entre lo bueno y lo malo. El mismo Padre las ofrece para que no convivan con los ángeles y se hace un desgarradora decisión. Los únicos descendientes de Lot
¿Quiénes fueron? Las hijas de sus hijos, que fue un incesto abierto después de emborracharlo. ¿Dónde aprendieron eso? Sodoma. ¿Qué tiene de malo? Le dice un padre una vez a una madre para que se den cuenta por dónde va el asunto. Oye, hija, le dice, ¿y estos chamacos que no van a empezar a tomar? Todavía los veo muy santurrones. ¿Cuándo van a empezar a tomar? En Estados Unidos, cuando el joven llega o la joven llega a la mayoría de edad, lo primero que le dan es su caja de cerveza. Después no pagan la borrachera de sus hijos. Padres, cuiden a sus hijitos. No los suelten tan fácilmente. Sabemos que los niños no fueron, ni siquiera con primos o primas. Porque si no son de la fe, no tienen temor de Dios, y sabe cuánta práctica allá. Solamente se necesita un momento para conocer el mal. Y después las cosas ya no serán iguales. Cuidemos a los niños y a los jóvenes. Los únicos descendientes de los moabitas y amonitas fueron tribus viles, idólatras, rebeldes contra Dios, acérrimos enemigos de su pueblo. Así sucedió cuando fue destruido el mundo antiguo, cuando Sodoma y Gomorra fueron consumidas por el fuego. En la noche anterior a su destrucción, las ciudades de la llanura se revolcaban en el placer. Se burlaron de Lot por sus temores y advertencias, pero fueron estos escarnecedores los que perecieron en las llamas. El fuego llegó. Esa misma noche se cerró la puerta. Se cerró para siempre la puerta de la misericordia para los impíos y descuidados habitantes de Sodoma. El Redentor del mundo declara que hay pecados mayores que aquellos por los cuales fueron destruidos Sodoma y Gomorra. La maldad crecerá más, como los días de Lot, serán los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántas cosas están sucediendo? Tenemos, hermanos, a nuestra vista Sodoma. Fuego vendrá. También el Redentor del mundo declara que hay pecados mayores que aquellos por los cuales fueron destruidos Sodoma y Gomorra. Los que oyen la invitación del Evangelio que llaman a los pecadores al arrepentimiento y no hacen caso de ella, son más culpables ante Dios que los habitantes del valle de Sidim. Mayor es el pecado de los que aseveran conocer a Dios y guardar sus mandamientos, y sin embargo niegan a Cristo en su carácter y en su vida diaria. A veces pensamos que los de Sodoma son los peores, pero el negar a Dios, el menospreciar sus mandamientos, es igual pecado. De acuerdo con lo indicado por el Salvador, la suerte de Sodoma es una solemne advertencia. Para todos aquellos que están jugando con la luz y los privilegios que provienen del cielo. No juguemos con la luz y la verdad. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, 28. Hermanos, cuán difícil es todo esto. Cuán desafiante es. Cuán complicado es hablar acerca de esto. Hoy se separa con su Biblia donde están estas
movimientos lo pueden linchar, ¿sabes? Lo pueden linchar. Cuidemos nuestro hogar, cuidemos nuestra familia y nuestros hijos, cuidemos nuestra iglesia. Llegará el momento que tenemos que salir de Sodoma. Llegará el momento que tenemos que salir de Gomos. Cuando ya no se quiera nada con la santa ley de Dios. Cuando se menosprecien los principios y las indicaciones divinas, no tenemos nada que hacer aquí en los que vamos rumbo a la Canaán celestial. Esta noche yo solamente quiero animarlas, quiero invitarles a recordar las promesas de la Biblia. El fin viene. Están en las puertas, esto se acaba y se acaba con fuego, pero Cristo viene. Amén. Nuestro Redentor, nuestro Salvador, el que hoy nos perdona y nos ama si nos apartamos del mal, viene pronto por su segunda vez. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Acércate hoy, ayúdanos. Estate a cuentas con Él y sé fiel hasta la muerte. Que Dios bendiga a cada uno. Bien, mis hermanitos, vamos a entonar un himno para dar por terminado este tema. Y pues de lo cual, hermanitos, sabemos que poco tiempo queda para nuestra preparación física y espiritual, mis hermanitos. Conociendo el tiempo profético, sabemos cuánto tiempo nos queda, hermanitos. A veces creemos que nos queda mucho. A veces creemos y decimos, o empezamos a hacer cálculos, como 10 años faltarán, como 15 años. Pero hermanos, esto es pronto, mis hermanitos. Con toda esta maldad que estamos viendo, mis hermanos, que nada más aquí en nuestro municipio, cuánta maldad no estamos viendo, mis hermanos. Esta lucha por el poder, mis hermanos, nos está mostrando cuánta maldad hay, cómo el tiempo va avanzando rápido, y no nada más aquí, en todos los lugares. Y mis hermanos, el tiempo es poco, y nuestra preparación también requiere de tiempo. Y como dice su santa palabra de nuestro Dios, que para estos tiempos del fin y conforme nos vamos a ir acercando, mis hermanos, solamente el hombre vivirá por fe.